6 de la tarde aproximadamente, una última evaluación, un poquito antes de haber sido, de Senapred respecto de un comunicado oficial con todos los datos en donde se precisó que la mayor altura de este tren de olas se registró en una dimensión de 0,70 metros, es decir, 70 centímetros. Esperamos un nuevo informe. Vamos con Sebastián Ávila para preguntarle primeramente si eso va a ocurrir en las próximas horas, si hay algo programado como para tener una actualización, porque este proceso continúa a lo largo del litoral de nuestro país. Buenas tardes. Ramón, gusto en saludarte. Hay que decir primero que este proceso es lento. No tenemos claridad hasta este minuto si en la próxima vocería se van a tomar una serie de determinaciones, como por ejemplo levantar las alertas que hay desde la región de Arica hasta los lagos. Lo que se nos ha señalado, eso sí, y como última información, es que en medio de todo este monitoreo se han registrado algunos saltos importantes o de relevancia en estaciones, por ejemplo, como la de Boyeruca. Esto se encuentra en Bichuquén y también en Coquimbo. Y tiene que ver precisamente con cómo ha estado el comportamiento del tren de olas que ha estado llegando durante toda esta tarde. Es por eso que no podemos decir con seguridad si estas alertas se van a levantar durante esta jornada o si eventualmente se van a mantener para contar con un monitoreo durante toda esta noche. Esto resulta particularmente preocupante para la gente que vive en el borde costero, porque son ellos los que en medio de toda esta evacuación preventiva no han podido regresar hasta esos puntos. A ellos son los que eventualmente más les interesa tener toda esta información de la manera más rápida posible, de si se va a levantar o no esta alerta. Hay que recordar que al menos en las regiones de Aysén, de Magallanes y también en Chile insular, correspondiente a Rapa Nui, ya ha pasado de alerta a un estado de precaución, lo que significa que no es necesaria una evacuación, pero sí está la recomendación de no acercarse a las zonas costeras, ni mucho menos realizar actividades en esos sectores. Eso es lo que se nos ha señalado. Se estima que una próxima vocería debería darse entre 8:30 y 9 de esta noche y debería contar con la participación del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, porque acá el que nos ha estado entregando la información y la actualización, al menos, porque claro, estuvo el ministro en la mañana, pero ya quien ha estado comandando toda esta serie de vocerías ha sido el subsecretario del Interior en conjunto con la directora nacional de Senapred. A esa hora ya deberíamos contar con la presencia del ministro, que nos va a entregar toda esa información para así poder tener mayor claridad de aquello. Quiero entregar un par de datos que son relevantes y que tienen que ver con la misma entrega de información que nos realizó o que nos dio la autoridad en esta vocería. Y tiene que ver con lo que ya estabas comentando tú, Ramón, el alcance o la altura de estos trenes de ola que llegaron durante esta mañana y también esta tarde. Y la de mayor altura, podríamos decir, se registró en el sector de Rapa Nui, con olas que alcanzaron hasta los 70 centímetros de altura. Ya en lo que podríamos decir en la zona norte de nuestro país, tuvimos movimientos o alturas de olas que llegaron hasta los 60 centímetros en Coquimbo, en Mejillones 40 centímetros y en Chañaral, que bordearon también los 50 centímetros. Ese ha sido el balance que ha entregado durante esta jornada la autoridad desde las oficinas de Senapred. Ramón, cualquier novedad, cualquier actualización, cualquier nueva vocería que se entregue, vamos a estar sumamente atentos a aquellos para poder entregar la información que a este minuto, junto a las respuestas también que tanto se requieren por parte de la ciudadanía. Muy bien, seguimos atentos entonces a esa actualización que haga Senapred en los próximos minutos o en las próximas horas. Nosotros profundizamos en este tema. La conversación esta hora es con el doctor Jorge León, académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María e investigador del CIGIDEN, que es el Centro de Investigación para Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Ramón. Gracias por la invitación. Jorge, lo primero que quiero preguntarte es tal vez poner en contexto lo que ha ido sucediendo en el día de hoy desde un marco un poquito más general para luego ir a cosas más específicas. ¿Qué es tal vez el hecho de personas que puedan decir, a ver, ¿por qué tanta precaución para un evento que demoró tanto en llegar y que al final viene siendo las mediciones de 0,70 metros? ¿Qué responder a aquello cuando tal vez se trata de minimizar el hecho de la amenaza que puede tener un efecto, un fenómeno como esto, quería decir, en las costas chilenas?
Bueno, me parece legítima esas aprensiones, pero yo llamaría a la memoria y a recordar lo que no ha pasado cuando hemos subestimado la amenaza. El ejemplo más cercano que tenemos nosotros fue lo que nos ocurrió el año 2010, ¿no es cierto? En el tsunami del 27F, donde, por ejemplo, en Talcahuano, mucha gente murió en la tercera entrada de mar, cuando entró el tercer frente de tsunami, que fue 1 hora y media después de que había ocurrido el terremoto, y la gente ya estaba comenzando a regresar a sus lugares en un contexto donde no hubo justamente una alerta o alarma. Hay casos similares, el caso de Japón, por ejemplo, donde justamente un tsunami que no ocurría con esa intensidad hace 1000 años terminó matando a 20.000 personas, básicamente. Entonces, el llamado siempre aquí a actuar con una lógica precautoria y preventiva, donde efectivamente esto puede ser que acarree molestias. Para nadie es fácil evacuar tantas horas fuera de su hogar, pero siempre es mejor aplicar un principio precautorio, teniendo en cuenta que muchos de estos modelamientos, estos pronósticos de alturas del tsunami tienen un componente no tan preciso. En algunos casos se establecen rangos, ¿no es cierto?, que son los que utiliza el CHOA para emitir sus pronósticos, pero siempre hay un componente de incertidumbre importante que puede afectar un pronóstico específico, y frente a esas incertidumbres siempre es mejor actuar de manera precautoria y preventiva. Dentro de las cosas a destacar en el día de hoy, me parece también, Jorge, no sé si usted comparte eso conmigo, es que ayer, cuando supimos de este terremoto 8.8 en Rusia, prácticamente pasó 1 hora y media para que las autoridades locales ya comenzaran a modelar y a proyectar lo que podía ocurrir en las costas chilenas. Y a propósito de lo emitido en el día de ayer con esas proyecciones, a lo que se ha ido constatando en el día de hoy, uno se da cuenta que 20 horas después aproximadamente, todas esas proyecciones están muy cercanas a lo que ocurrió. Vale decir, hemos puesto a prueba tal vez este sistema y nos ha funcionado. O sea, efectivamente, como tú bien señalas, la calidad del pronóstico del tsunami en Chile ha aumentado significativamente luego de los problemas que tuvimos el año 2010. Nosotros tenemos un sistema muy robusto de pronóstico que está pensado sobre todo para el caso de tsunamis de campos cercanos, es decir, aquellos que se producen por terremotos que ocurren aquí cerca de nuestras costas. En estos casos, cuando son terremotos de campo lejano, es decir, que se producen a miles de kilómetros, el CHOA cuenta con herramientas para poder empezar a modelar en tiempo real, como se llama en el fondo, el tsunami a medida que se van recibiendo datos de los diferentes sensores que están puestos en toda la cuenca del Océano Pacífico. Y lo que nos están mostrando los resultados del día de hoy fue que el pronóstico fue bastante preciso, tanto en los tiempos de arribo esperados a las costas chilenas, como en la magnitud de la perturbación del mar que se predijo en ese momento. Obviamente hubo algún ajuste, como dije anteriormente, hay grado de incertidumbre, pero todo se ha desarrollado en el rango de lo que se pronosticó hace ya 20 horas o algo así. Ahora, nuestro generador de caracteres mientras conversamos dice Chile dividido en 21 bloques geográficos. Esto no siempre era así. A ver si podemos explicar un poco aquello, porque eso da cuenta de algunas justamente de las precisiones que se han hecho en el tiempo gracias al trabajo de la academia, como ustedes también con el CHOA, para ir haciendo esas apreciaciones y poder, ante eventos de esta naturaleza, hacer evacuaciones o informaciones respecto de distintos grados de esta amenaza que pueda haber para hacer evacuaciones totales, parciales o las modificaciones y conceptos que vamos conociendo cuando ocurren estos hechos, como lo que se preguntaba en el día de ayer y lo hemos manejado bastante en el día de hoy, que es la diferencia, por ejemplo, entre una alerta y una precaución. Sí, es un buen punto. Probablemente la gente no lo recuerda, pero por ejemplo para el tsunami de Coquimbo el año 2015, aquel que fue en Fiestas Patrias, la alerta de evacuación abarcó desde Arica a Punta Arenas, básicamente. Toda la costa chilena tuvo que ser evacuado en ese momento por una amenaza que estaba concentrada territorialmente probablemente en 3 regiones de Chile, algo así, la costa norte-centro de Chile. Y es porque en el fondo el sistema no tenía la precisión espacial para poder modelar con el suficiente detalle. Gracias a un esfuerzo concomunado entre la Universidad de Santa María y el CHOA, a través de unos proyectos financiados por ANID, un proyecto FONDEF, se logró desarrollar un sistema que se llama CIPAT, que es mucho más preciso, que está basado en la premodelación computacional de cientos de miles de escenarios computacionales. Y lo que ocurre es que cuando ocurre un sismo de campo cercano, aquí cerca de nuestras costas, el sistema automáticamente busca en el fondo el escenario sísmico que más se parezca, y a partir de eso busca el tsunami que ya está premodelado. Por eso se puede hacer un pronóstico muy rápido y muy preciso.
tan preciso que se puede estimar en cada parte del territorio que va a ser afectado el nivel estimado de variación del mar. Y ese nivel estimado de variación del mar, es decir, si estamos hablando de 30 centímetros sobre el nivel medio, 1 metro o 3 metros, el que utiliza el CHOA para emitir los diferentes estados, ¿no es cierto? El estado informativo, el estado de precaución, el estado de alerta y el estado de alarma. Esos estados están asociados a los niveles esperados de variación del mar correspondiente a esa modelación que tú justamente acabas de decir. Y esa modelación además está dividida justamente por estos bloques que tú mencionabas, entonces se puede hacer un pronóstico específicamente para la región de Chile que va a ser directamente más afectado por el tsunami y no tener que, por ejemplo, evacuar toda la costa chilena en un evento que se concentra en un lugar específico. Bueno, lo de IDEA sirvió también como tal vez un ensayo general también para una eventualidad que tengamos que afrontar mucho más directa o una amenaza mucho más cercana. Entonces, y ahí indexada está la interrogante, Jorge, de si, ok, la evaluación hoy día en cuanto a evacuación, en cuanto a proyecciones, en cuanto a estimaciones, en cuanto a coordinación ha funcionado. Si eso, cuando se ponga a prueba, en algún instante, no sabemos cuándo, por un evento cercano, se va a tener la velocidad para responder de igual manera que cuando se tiene mucho tiempo para poder responder. Bueno, exactamente. Yo creo que lo que tenemos que tomar hoy día es una suerte de ensayo y un recordatorio educativo, además, ¿no es cierto? Entender que nosotros somos un país con una costa de 4.000 y algo kilómetros, que siempre va a estar expuesto a este tipo de amenazas, tanto a las producidas en nuestra vecindad como a aquellas lejanas. Y que efectivamente, como tú lo dices, cuando ocurra en el caso cercano a nosotros, el tiempo del cual disponemos para reaccionar es muy, muy poco. Y por lo tanto, tenemos que entender que muchas de las cosas, de las decisiones que pudimos tomar en el día de ayer, por ejemplo, suspender las clases en los colegios, del día de hoy, las comunas costeras, que me parece una decisión acertada, no se va a dar probablemente ese escenario. Si ocurre una emergencia de un día de semana, en horario matutino, por ejemplo, los niños van a estar en el colegio, los padres van a estar trabajando en sus diferentes lugares, fuentes laborales, y por lo tanto el llamado es que, si bien el sistema técnico ya ha producido un avance significativo en la capacidad de pronosticar, lo que nos falta ahora es justamente lo que se llama la última milla en la literatura, es decir, la capacidad de esa alerta, poder transformarla en acciones de respuesta rápida, precisa y segura. Y eso, el llamado es que cada familia converse esta situación, ese escenario que nos puede ocurrir en cualquier momento. Sabemos que los terremotos no lo podemos predecir, pero sabemos también que se pueden producir en muchas partes de Chile en cualquier momento. Por lo tanto, tenemos como grupo familiar, tenemos que estar preparados para saber cómo vamos a reaccionar, porque el horizonte de tiempo con el cual vamos a contar va a ser extremadamente breve. Estamos hablando probablemente entre 15 20 minutos máximo para implementar una evacuación, hacerla adecuadamente de manera segura y después además manejar el post-escenario de evacuación, que es un poco lo que hemos estado enfrentando el día de hoy con mucho más tiempo. Es decir, vamos a tener que permanecer en puntos de encuentro, vamos a tener que reunir los grupos familiares en otros lugares fuera de la zona amenazada, etcétera, etcétera. Entonces el llamado es que cada familia se informe, se eduque a través de fuentes confiables de información y prepare una respuesta acorde a esa información. Ahora, sirvió también este evento para volver y refrescar ciertos conceptos y sacarse de la cabeza cuestiones que son más del ámbito cinematográfico, podría decirlo de alguna manera, bien coloquial, Jorge, hollywoodense le podríamos llamar también, respecto de esto de pensar que es una ola tremenda que viene, que se acerca y que uno lo mide y dice 1 metro, bueno, 1 metro no es tanto, 4, 5 metros, bueno, pero si yo cuando voy a la playa y me zambullo y surfeo la ola allí y me tiro en la arenita, no pasa nada, entonces es mucho color lo que le colocan. Me pareció muy interesante una explicación que escuché hoy día de su colega Patricio Catalán, en el sentido de graficar esto como si, no sé, las ondas son de tal dimensión dentro de la distancia en el mar, que si uno estaba hablando, por ejemplo, de una variación de 1 metro, era como si el mar estuviese 1 metro más alto, pero a 100 kilómetros de distancia. Es como si estuviésemos aquí con una distancia hacia Valparaíso, en donde obviamente si uno mira en el mar es imperceptible, pero no es una ola rompiente, sino que es una masa de agua constante que avanza en esa dimensión, 70 centímetros, 50 centímetros o 1 metro o más. Estaba viendo alguna literatura respecto del año 60 y me impresioné al recordar algunos datos o refrescarlos allí en los documentos que hay, que Nancú fue de 15 metros. Sí.
Bueno, ahí efectivamente, como tú bien dices, hay un tema cultural que la cultura popular ha contribuido a instalar, que es que el tsunami una gran ola básicamente que va a reventar sobre la costa de alguna manera. Y probablemente la analogía más cercana no es esa, sino que es básicamente, esto me lo dijo a mí un colega japonés, es como un río corriendo agua arriba. O sea, en el fondo, en vez de un río que se dirige hacia el mar, es pensar como si fuera un río que va corriendo, es tierra adentro, básicamente. Y tienes que pensar que si el mar completo se está moviendo tierra adentro, la gente dice a veces son 50 centímetros nomás, pero si esos 50 centímetros, hay que entender que detrás de él hay un periodo de la ola que puede tener, no sé, 1 kilómetro de largo. Entonces es una cantidad de agua que viene ingresando a la tierra gigantesca y además que acarrea una cantidad de energía gigantesca también. Por eso, básicamente está muy comprobado que alturas de inundación por tsunami en tierra de 50 centímetros son capaces fácilmente de matar a una persona, porque mantener el equilibrio frente a esa cantidad de energía que viene, no es lo mismo que cuando uno está en la playa y revienta una ola y a uno le llega la resaca a las piernas y uno la puede fácilmente sostener. Es una gigantesca cantidad de agua que va ingresando a la tierra con mucha energía, ¿no es cierto? Y además después comienza a arrastrar escombros. De hecho, mi recomendación es que en YouTube vean, hay múltiples videos disponibles de cómo fue el tsunami del año 2011 en Japón, y van a ver, en el fondo, hay videos que registran claramente cómo en la subida del agua no aparece en la ola, sino que aparece, es como una gran crecida que en algún momento empieza a desbordar las defensas y empieza a penetrar tierra adentro. Y de esa penetración va arrastrando efectivamente, sacando todo lo que encuentra, casa, autos, personas, por la gran cantidad de energía y fuerza que trae el torrente a medida que va ingresando a la tierra. Esa es la analogía más similar. Entonces, no debe haber decepción cuando no se ve una ola reventando, sino que lo que hay que entender acá es cómo se va dando la variación del nivel del mar, básicamente. Jorge, y aprovecho antes de finalizar de actualizar junto contigo y pedirte una opinión también al respecto del último boletín que acaba de emitir entonces oficialmente la autoridad con las distintas dimensiones hasta este instante, porque estábamos hablando de 0,70 básicamente en Rapa Nui como tal vez lo más significativo, pero hay nuevos datos en donde ya se señala que Coquimbo 1.2 metros, Coliumo 1 metro, y me llama la atención también, ahí está a propósito, Boyecura, lo estamos viendo ahí en pantalla, este posteo que hace Senapred, ¿qué dije? ¿Boyecura? Boyeruca, al revés, Boyeruca, eso es en la región del Maule. Boyeruca 2.4 metros, Jorge. Bueno, esto es importante, creo yo, porque confirma un poco la necesidad del enfoque preventivo que estábamos hablando antes. Probablemente el caso Boyeruca yo no lo conozco en detalle, pero probablemente ahí hay ciertas configuraciones topográficas y batimétricas, es decir, de la forma del mar bajo el agua, que pueden determinar que se produzcan alturas o variabilidad de los niveles mucho más altas de lo que pronostica, por ejemplo, la boya que está mar afuera. Entonces, lo que hay que entender acá es que esa gran masa de agua que se viene acercando interactúa con las particularidades de cada territorio. Investigadores IGN han demostrado con evidencia, en el fondo, que hay bahías como la bahía de Coquimbo, donde se pueden producir fenómenos de resonancia, es decir, que el tsunami, entre comillas, queda, entre comillas, atrapado, y puede ser que amplifique, en el fondo, inclusive, los niveles de energía que tiene, porque empieza a rebotar y empieza a producirse un efecto, en el fondo, acumulativo en términos de intensidad de energía. Entonces, por eso, los pronósticos son una indicación, pero no pueden tomarse en el fondo como una carta que te afirme con total certeza lo que va a ocurrir. Por eso hay que estar muy atento a las particularidades, porque esto es un fenómeno de la naturaleza, un fenómeno caótico, y por lo tanto en el fondo puede haber que haya comportamiento inesperado en ciertos lugares específicos, donde inclusive se buscan escapes con respecto a lo que se esperaba según ese pronóstico anteriormente dado. Básicamente. Interesante. Boyeruca allí pertenece a la comuna de Bichuquén, en la región del Maule. Una última pregunta al respecto. Ya que tenemos estos datos que me parecen muy interesantes para seguir analizándolo, ¿sirve como un antecedente esto, por ejemplo, las distintas variaciones, como para pensar si posteriormente nos vemos enfrentados a un fenómeno similar, pero más cercano a nuestras costas, en donde tal vez estos puntos que registran un mayor nivel de crecimiento de las aguas
¿se repetiría en un evento más cercano o eso va a depender del punto geográfico donde ocurre por la orientación que tengan las costas chilenas? No todas están mirando tal vez tanto hacia el nororiente, a lo mejor otras son más protegidas. No sé si a partir de esos datos de allí uno podría decir, ojo, que si hay un terremoto en tal parte, cuidado Boyeruca, porque a lo mejor presenta, ya está demostrado con este evento, que tiene condiciones que podrían hacerlo, comillas, más peligroso. Bueno, en mi opinión es muy difícil pronosticar un comportamiento futuro de otro evento a partir de los resultados de un fenómeno pasado. Y eso tiene que ver porque los terremotos son muy variables en su condición morfológica. Obviamente, la gente obviamente habla siempre del epicentro, pero el epicentro solamente es un punto geográfico en la superficie que te muestra dónde empezó el sismo generador. Pero el terremoto es un fenómeno tridimensional, ¿no es cierto? Es una ruptura interplaca básicamente que tiene una profundidad, tiene una manera de romperse y tiene una manera de formar el fondo marino y por lo tanto diferentes deformaciones van a producir diferentes tipos de tsunami. Entonces, como tú bien dices, eso depende no solo depende de dónde ocurra a lo largo de la costa, sino que depende de con qué características morfológicas se produzca. Entonces, es muy difícil decir en el fondo que esto es un antecedente que nos va a hacer, que podría ser utilizado como un proxy para saber lo que ocurriera en el futuro. Si no está ahí, lo que sí hay que saber es que estos tipos de fenómenos empiezan a mostrar lugares que tienen un potencial para inundarse en caso de una emergencia. Pero no podemos tener una certeza ni tomarlo como un anticipo. De hecho, en la academia, hace muchos años, lo que se está haciendo es lo que se llama un enfoque probabilístico, es decir, que lo que se hace es que computacionalmente se simulan miles de escenarios sísmicos y con sus respectivos tsunamis asociados, y en el fondo se empieza a hablar en términos de probabilidades, ¿no es cierto? Es decir, las características probables que un fenómeno de este tipo podría tener un territorio de interés. Y eso obviamente tiene una variabilidad que tiene que ver justamente con la repetición del fenómeno. Pero es muy difícil decir de manera cierta si esto se comportó de manera A, en el futuro se va a comportar de una manera B, porque las condiciones de origen pueden ser muy disímiles. Perfecto. En todo caso, este evento nos ha servido, como decíamos al comienzo, ¿no?, para refrescar nuestros conocimientos, para ensayar nuestro sistema también, para ver que las modelaciones funcionan y para poner músculo a nuestro sistema, que al parecer, por lo menos en esta situación, ha respondido bastante bien, y para que todos también tomemos conciencia, para aprovechar estas oportunidades o estos espacios para recordar aquello de que estamos siempre en una situación de vulnerabilidad por el lugar en donde estamos, ¿no es verdad?, por nuestra extensa costa, y para poder tener conversaciones como esta con Jorge León, que nos grafica muy bien lo que ha sucedido en el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo.